Bueno, les voy a contar un poco, una pata un poco más ambiental de la producción, ¿no? Y esta idea de tratar de reconciliar la producción con la pata ambiental, sobre todo en el tema de la recuperación del suelo, algo que yo sé que ustedes todos valoran, pero a veces nos cuesta, digamos, ponerlo arriba de la mesa para tomar decisiones. Entonces, mi idea hoy es tratar de convencerlos o por lo menos dejarles la duda de si en las decisiones que toman de manejo para producir más, podemos en esas decisiones también involucrar al suelo, a la materia orgánica del suelo, y que eso nos va a dar, o por lo menos eso es lo que nos dicen las investigaciones, nos va a dar beneficios en la misma producción para adelante. Entonces vamos a hablar un poco del tema agroecosistemas, voy a empezar un poco volado, como siempre hago yo, con cosas más teóricas, pero después bajar a la materia orgánica del suelo, a contarles lo último o las cosas que venimos investigando en materia orgánica del suelo, también en esta cosa nueva que son las raíces y la rizodeposición, que ahora les voy a contar un poco qué son, y explican muchas de las cosas que seguramente ustedes ven en el campo. El tema de las rotaciones con pastura y cultivo de servicio, y terminar un poco con el tema de los cultivos de servicio y el agua, que bueno, que es un temón sobre todo en estos últimos 3 años, ¿sí? Entonces, para empezar un poco volados, mientras todavía tengo su atención, vamos a hablar de materia y energía. Pero a materia y energía, no como una vez alguien me dijo de qué energía estoy hablando de megajoules, ¿sí? De energía, la del sol, la que todos vemos. Y materia, vamos a estar hablando de nitrógeno, fósforo, potasio, kilos de cosas, ¿sí? Que es lo que ustedes básicamente trabajan. Entonces, para recordarles simplemente o refrescar, es bueno hoy, un poco el ciclo de la materia en un ecosistema, para que tengamos eso en cuenta cuando ustedes producen. Eso que están ahí son los vegetales, los herbívoros, los carnívoros, los componentes que llamamos los niveles tróficos famosos, y abajo está esa gran caja, que la hice grande a propósito, pero me falta escala todavía para hacerla, esa caja de suelo orgánico, materia orgánica. Si tienen una idea, tendría que ser 10 veces más grande que la de los vegetales, 10 veces, tendría que ocupar un montón así, porque es una gran reserva de nutrientes, como ustedes saben, pero también vamos a hablar de energía, es una gran reserva de energía, y ahora vamos a ver para qué sirve esa energía, ¿sí? En ese ciclo que seguro ustedes conocen, lo inorgánico va a los vegetales, el nitrógeno lo toman por ahí, se lo comen herbívoros, se lo comen carnívoros, todos mueren y van al orgánico, y los descomponedores hacen ese gran laburo de orgánico a inorgánico para que la planta lo pueda tomar. Las flechas azules, que ustedes conocen muy bien, es lo que llamamos reciclado interno, ¿sí? Pero en todos los sistemas de producción, si eso fuera así, y ustedes ven la línea punteada, los nutrientes circularían adentro de un ecosistema, y eso es lo que pasa principalmente en ecosistemas naturales. Pero en agroecosistemas aparece esa flecha amarilla, que es la que nos da plata, que queremos que sea bien grande. Pero esa flecha amarilla bien grande se va con nitrógeno, se va con fósforo, se va con potasio, se va con calcio, entonces si eso funciona mucho tiempo, la caja del ecosistema se achica. ¿Dónde se achica? Principalmente la caja grande de abajo. Es tan sencillo como eso. Pero aparece una cosa importante para considerar. Yo tengo herbívoros y tengo sistemas con pasturas y con vacas, con ganadería, que extraen, pero extraen mucho menos. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco números de eso. Y entonces la extracción con la ganadería tiene un efecto que es que está sacando menos kilos de nitrógeno. Muchísimo menos. Órdenes de magnitud menos. Y por lo tanto, cuando sacamos menos, permitimos que la caja de abajo sea grande durante la fase de pastura. Ahora vamos a discutir un poco eso. Pero están esas flechas rojas también, que muchos nos olvidamos, que son las flechas de pérdida, la volatilización, la lixiviación, todo el nitrógeno que se nos va del sistema y produce dos problemas. Primero tenemos que salir a comprarlo, porque no lo tenemos más, se nos escapan, y se nos pueden escapar en esas flechas rojas 30, 40, 50 kilos de nitrógeno, ¿sí? Que son 100 kilos de urea que tenemos que salir a comprar, y esas flechas rojas también son salidas, ¿sí? Además de las amarillas que queremos que sean grandes. Si hacemos funcionar un ecosistema así mucho tiempo, ¿qué le va a pasar? Tiene salidas, no tiene entradas, se va a desarmar la fábrica que ustedes tienen. Entonces aparecen las flechas verdes, que son las que reponen los nutrientes que se van. Y ahí, si pensamos en nitrógeno, hay una flecha gorda de abajo que sale un montón de plata, la fertilización puede ser inorgánica o orgánica, principalmente inorgánica, y esa la tienen que pagar. Pagan ahí porque se les va nitrógeno que se va por flechas amarillas y por flechas rojas también que no queremos, pero ahora vamos a ver cómo evitar o tratar de que esas flechas rojas sean chiquitas y que las amarillas sean grandes, que es la que les pagan. Pero esa flecha verde de abajo sale un montón de plata. Y la otra flecha verde de arriba, la que va de la atmósfera a vegetales, es la fijación biológica. En la medida de que ustedes tengan leguminosas en los sistemas, se ahorran plata de la flecha de abajo. Tan sencillo como eso. Si no tienen leguminosas, tienen que salir a comprar nitrógeno.
si no las leguminosas les pone. ¿Cuánto nitrógeno les pone? Ahora vamos a mirar ese número, porque entonces pueden invertir en una leguminosa y ahorrarse el fertilizante, que ambientalmente es mucho mejor eso. Y está esa otra flecha chiquitita, que también está, que es una verde chiquitita, ahí va que la atmósfera, que es las deposiciones atmosféricas, pero son pocas. Pero miren este número que capaz que algunos lo hicieron. Si ustedes sacan 500 kilos de carne por hectárea, están sacando 5 kilos de nitrógeno por hectárea. Si ustedes tienen un maíz de 10.000 kilos o una soja de 3.000 o de 4.000, se llevan órdenes de magnitud de diferencia, 100, 200, 250 kilos de nitrógeno del sistema. Entonces imagínense, si hacen 4 años de pastura, se están llevando 5 por 4, 20 kilos de nitrógeno en esos años. ¿Qué pasa con todo el nitrógeno que entra de todos lados? Se acumula en la caja de abajo. Si ustedes hacen agricultura, ¿qué hace? Se llevan 250 por año y ninguna flecha verde alcanza. Y entonces el sistema se achica. Tan sencillo como eso, no hay otra cosa que matemática acá. Entonces vamos a hablar bastante de cómo esas flechas verdes, tratar de potenciar plantas para que nos ayuden en esa flecha verde. Y si yo tengo una flecha verde de leguminosas de 100, 200 kilos, se me balancea con los cultivos, ¿sí? Y si tengo una flecha de 100, 200 kilos con una pastura que saca solo 5, me va a sobrar nitrógeno, que se va a ir a ¿dónde? A recomponer la materia orgánica. Eso es lo que ustedes ya saben en números. Pero vamos a ponerle ahora un poco más de números atrás. Lo otro que es muy parecido a eso, fíjense que las mismas cajas grises están en este esquema, que a veces nos olvidamos, es la energía. La energía va muy asociada al carbono. El suelo, de nuevo, esa caja de ahí abajo, tiene más o menos 100 veces más de energía de carbono, de megajoules, de nuevo, que la caja de vegetales, por ejemplo. Hay un montón de energía guardada ahí abajo, y esa energía que hace, le da de comer a esos descomponedores. Si nosotros achicamos el suelo, achicamos nutrientes, pero sobre todo achicamos energía, achicamos comida para descomponedores, se nos mueren los descomponedores, no quieren trabajar, se van al piquete de alguna manera, y entonces ¿qué pasa? No hay descomposición y no hay nutrición de plantas. Entonces nosotros queremos a esos descomponedores contentos, con buena energía, porque son los que nos hacían la flecha de orgánico e inorgánico para nitrógeno, fósforo, todo eso, y eso es lo que nos da de comer a la planta. Cuando nosotros matamos un suelo, lo que hacemos es matar esos descomponedores y matamos ese ciclo, digamos, natural de flechas azules que veíamos, ¿tá? Entonces, cuando ustedes trabajan con materia orgánica chiquita, lo que básicamente no tienen es descomposición y liberación de nutrientes, o muy poco, ¿sí? Eso para que entonces pensemos en que en el suelo hay materia, pero también hay energía, mucha energía, y por lo tanto tenemos que darle de comer al suelo. Materia y energía, nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, pero también carbono, ¿sí? Que es energía. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Este es un mapa que salió hace un par de años, muy bueno, de este grupo, seguramente lo conocen, de Balcarce, Nicolás, Sainz Rosa, Nicolás Weingart, Walter Cariochi, Nahuel. Lo que ellos hicieron, miren allá la cantidad de puntitos en la punta. Muestrearon todos esos lugares. Y encima cada puntito de ahí son 2 sitios, un par. Un lugar relativamente prístino o un relicto de vegetación, un lugar con mucha vegetación perenne, sin extracciones, sin flechas amarillas, y al lado un lote productivo, ¿sí? Y entonces hicieron esos mapas de carbono. SOC es Soil Organic Carbon, es una revista, está ahí publicado. Y fíjense, el de la izquierda acá, este mapa, es el mapa de carbono original, bastante verde, con niveles de toneladas de carbono de 60, 70, ¿sí? Toneladas de carbono, esos son megagramos por hectárea, toneladas de carbono, piensen eso, un suelo tiene 70 toneladas de carbono, o sea que el doble de biomasa tiene 140 toneladas de biomasa guardada ahí abajo. Es un bosque de eucalipto metido ahí abajo, picado y metido ahí enterrado. Mucha más carbono, mucha más energía y nutrientes que lo que vemos arriba. Eso negrito que ven tiene un montón de carbono y un montón de energía guardada. Y fíjense lo que pasa, ahí les marqué la zona azul más o menos donde estamos nosotros. Pasamos de 60, 70 a 40, 50. Perdimos 20 toneladas de carbono. Perdieron 40 toneladas de biomasa de ese suelo, ¿sí? Ese suelo perdió más o menos un 40 a un 30% de su materia orgánica. Normalmente ustedes trabajan con ese tipo de suelo, un suelo que está al 40 al 30% de su capacidad de dar nutrientes, de dar energía, de dar comida, etc. Y eso tiene implicancias que ustedes conocen, que ahora las vamos a repasar.
Pero entonces la pregunta es, ese mapa, que es un mapa general, ¿cómo lo puedo usar yo? Porque una cosa es deprimirme y decirme, bueno, perdí materia orgánica, capaz que ya lo saben, ya está, me voy. Lo que vamos a hablar hoy es un diagnóstico de cómo está cada lote, porque esto es muy variable entre los distintos lotes. Eso es un mapa regional, pero capaz que un lote que ustedes rotaron con pastura o un lote que hicieron una rotación es muy distinto a otro. Y tenemos que tomar decisiones distintas y tenemos que empezar, o sería bueno, tratar de medir algo en la materia orgánica que nos ayude a tomar decisiones, pero decisiones concretas. No solo saber que estoy abajo, sino, bueno, estoy abajo, ahora, ¿qué hago? La propuesta, la solución. Y entonces ahí es donde planteamos esta idea de que siempre la materia orgánica de ahora empezar a dejar de hablar de porcentaje de materia orgánica y hablar de brechas de carbono. ¿Qué es brechas de carbono? Es la diferencia de la materia orgánica que ustedes podrían tener en ese suelo, por tipo de suelo que es, y varía con la textura del suelo, y la que tienen en ese lote, ¿sí? Entonces, si muestreamos un lote de referencia, como está ahí, en cuadraditos chiquitos, fíjense ahí, no muestreamos todo el lote. Los muestreos para fertilidad de todo el lote no sirven para materia orgánica, porque hay mucha heterogeneidad espacial. Entonces vos tenés que hacer al revés, tenés que decir, bueno, en este lote agarro una zona modal, que voy a, si quiero monitorear materia orgánica, típica del lote, y muestreo siempre ahí, en un cuadrado de 20 por 20. No salgo a mostrar todo el lote porque el ruido de la heterogeneidad espacial me va a anular los cambios en el tiempo que yo espero. ¿Tá? Entonces, para monitorear materia orgánica, ustedes elijan el lote que más quieran, pero tiene que ser siempre en el mismo lugar. Esos 15 piquecitos en un cuadrado de 20 por 20 hoy, y en 5 años voy y muestreo de nuevo si quiero. Pero así, no en todo el lote porque me mata el ruido de la variabilidad espacial. Idealmente, tener un sistema de referencia que puede ser ahí al lado, como está ideal, o un suelo en la misma posición topográfica y con la misma textura. Si ustedes que conocen bien, tienen que ubicar uno que esté en condiciones como este parque, por ejemplo, o como pastizal natural, o en condiciones sin flechas amarillas, sin extracciones de nutrientes. Que entonces la caja de materia orgánica se puede acumular y la comparamos contra eso. Y la brecha de carbono es la comparación de nuestro lote contra ese suelo en la misma posición topográfica, misma textura, y ahí podemos entender cuánto carbono perdimos. Por ejemplo, este es un ejemplo de un lote en San Luis, un productor, 10 años de agricultura después de desmontar, y entonces le quedó un pedacito de monte y muestrea en el monte y en el lote, 10 años después, y lo que le da es lo de abajo, 2,5% de materia orgánica contra 0,9% en el lote. Pero de nuevo, vamos a dejar de hablar de porcentaje de materia orgánica y vamos a empezar a hablar de toneladas de carbono. ¿Por qué eso? Porque si ustedes hablan de toneladas de carbono, pueden hablar de toneladas de materia orgánica, que es el doble, ¿sí? Simplemente multiplicás por 2, y ahí tenés una idea de cuánta materia orgánica te falta y cuánto le tenés que dar de comer al suelo para que engorde eso de nuevo. ¿Sí? Si vos te digo porcentaje de materia orgánica, no significa nada. Ahora te digo, como dice ahí, que tenés 35 toneladas de carbono en la referencia y 12 en la otra, entonces ahí rápidamente ustedes calculan que perdieron 23 toneladas de carbono. ¿Sí? Ese suelo en 10 años perdió 23 toneladas de carbono en toda la materia orgánica del suelo. Entonces yo para recuperarlo le tengo que dar, si mi eficiencia fuera 100%, 23 toneladas. O sea, 2 cultivos enteros de maíz, todo su rastrojo, pero la eficiencia nunca es 100%. En la parte aérea es 5%. O sea que le tengo que dar 200 toneladas de maíz para tratar de recuperar eso. O 400, ¿no? 5%, 400 toneladas para recuperar. O sea, 400 toneladas de maíz me va a llevar mucho tiempo recuperar eso. No es de un día para el otro que se recupere esa caja, como muchas veces el camino inverso, romperla se rompe fácil. ¿Sí? Si yo la laboreo, la prendo, le doy con toda, la rompo en un segundo. Ahora, reconstruirla es muy difícil porque los bichitos tienen que ir comiendo y procesando todo eso y lleva tiempo. Pero entonces hablemos de toneladas de carbono, brechas de carbono en los cultivos, que es lo mismo mapa que veíamos de Nicolás Weingart y su barra en el otro ejemplo. Pero ahora lo podemos bajar a los lotes. Y vamos a decir, bueno, eso está bien, es una opción, pero ¿por qué queremos construir materia orgánica? Y ahí está esa idea grande. Es reserva de nutrientes, es reserva de energía, lo que ya hablamos, pero también la estructura del suelo, la infiltración, el tema del agua es clave. Eso lo estamos midiendo cada vez más, hay miles de papers. Cuando vos perdés materia orgánica, después de ciertos umbrales, no te entra el agua en el suelo, ustedes lo vieron. Cuando tenés raíces, cuando tenés estructura, la captura de agua es muy distinta. ¿Sí? Hay ejemplos extremos, estamos trabajando en Bolivia, por ejemplo, ahora. Hay unas partes que le llaman zonas calvas. ¿Se imaginan lo que es eso? Una zona calva es una zona donde ya ni crece vegetación porque no entra agua. Se pone todo muy chato, no entra el agua y no crece nada. Es el extremo, ¿sí?
Aireación del suelo, otra cosa que es muy buena, no en los últimos 3 años porque aire sobra, falta agua, pero acuérdense que en algún momento puede empezar a llover y nos empezamos a inundar de nuevo, como nos pasaba antes, ¿sí? Y entonces ahí precisamos aireación. La materia orgánica hace de buffer para los dos lados. Protección eólica y degradación de fitosanitarios. La fito también es una cosa muy importante que a veces no vemos. Y fíjense que pongo secuestro de carbono por allá abajo. Porque está bueno, capaz que algún día hay un mercado de carbono, capaz que le pagan por esto si lo monitorean y está bueno que lo tengamos, pero para mí hay un montón de razones antes para tener materia orgánica, además de secuestrar carbono y mejorar el clima. Por suerte es ganar eso, ¿no? Es una cosa ganar, pero bueno, ese punto 9 está tirando también. Ahora hay gente muy interesada en secuestrar carbono porque alguien capaz que les paga por eso y está perfecto. Pero un montón de razones simplemente para recordarles. Entonces, ¿por qué? Si la materia orgánica es tan buena, ¿por qué no la toman en cuenta ustedes para decidir cosas, para decidir rotaciones, para decidir fertilización? Bueno, y lo que nosotros pensamos es que eso mismo, hay resultados muy variables de investigación y en los últimos 10, 15 años cambió mucho lo que sabemos de la materia orgánica del suelo y cómo la podemos manejar. Un cambio importante es esto que les decía, hablar de toneladas de carbono o toneladas de materia orgánica para empezar a charlar en una moneda que ustedes entienden, en vez de porcentaje. Lo otro que cambió es nuestra visión central de qué es la materia orgánica del suelo, ¿sí? Cómo se forma, de qué está hecha. Esto es un libro viejo a propósito, que está ahí con la visión que nos enseñaban en la facultad hace años, que la materia orgánica del suelo era algo recalcitrante, algo de difícil descomposición. Bueno, eso muchos ya me han escuchado, pasó de moda. Lo que sabemos ahora, con las técnicas nuevas de resonancia magnética nuclear o isótopos de carbono, sabemos que cuando nosotros agarramos un suelo y lo poníamos en un tubo de ensayo, se formaba una molécula compleja y eso le decíamos humina, fulmina, ¿no? Todo eso que ustedes escucharon por ahí. Pero ahora cuando vamos al suelo y lo miramos en el suelo, no lo sacamos a un tubo de ensayo, vemos que el humus, las huminas y las fulminas no existen en el suelo. No hay humus en el suelo en sí. La mayoría de la materia orgánica no es humus, no son moléculas complejas, sino fíjense, son esas moléculas simples que se ven ahí abajo en ese dibujito, los triángulos, los circulitos, que cuando uno los pone en un tubo de ensayo, como son polares, se pegan unos a otros y arman una humina o una fulmina. Entonces decíamos, esto es una materia orgánica que es de difícil descomposición porque es compleja. No existe eso en el suelo. En el suelo está todo eso que es bien sencillo. Son moléculas muy simples que los descomponedores las descompondían muy rápido. Entonces la siguiente pregunta es, si la descomponen muy rápido y no es una molécula compleja, ¿cómo hace para tener 100 toneladas un suelo de comida rica para los microorganismos? Y la respuesta es que esos pedacitos o esas moléculas que son enzimas muy chiquitas, muy fácilmente degradables, se están pegando a las arcillas y están siendo protegidas por las arcillas. ¿Qué quiere decir eso? Que no son moléculas complejas, sino que son moléculas simples que se pegan a la arcilla y son protegidas por las mismas arcillas de los microorganismos. ¿Qué importa eso? Dirán ustedes. Y bueno, si yo quiero engordar un suelo, no le tengo que dar comida compleja, que era lo que pensábamos antes. Le tengo que dar una molécula compleja. No. Ahora sabemos que para engordar un suelo le tengo que dar una molécula simple. Porque lo que la retiene ahí es la arcilla, si tiene lugar para retenerla. Y entonces ahí aparecen esos conceptos, y estos papers son de las últimas revistas del mundo en los últimos 10 años, hablando de todo este cambio de paradigma. Pero aparece este concepto de dos tipos de materia orgánica que les voy a estar quemando la cabeza hoy, y hace años a muchos que les quemo la cabeza con esto. Que es la materia orgánica particulada, o POM, o materia orgánica joven, como se llama por ahí, y la materia orgánica asociada a los minerales, que es esta que se pega, ¿sí? La materia orgánica asociada a los minerales, esa caja, las dos son materia orgánica, pero son dos distintas. La marrón oscura, la MAOM, que le llamamos asociada a los minerales, es más grande cuanto más arcilla tenés. Por eso el suelo es negro. Porque cuanto más arcilla tiene, más MAOM tiene y más negro es. En cambio la otra, la materia orgánica particulada, es más clarita. Y está más en los suelos arenosos, es una caja más grande, ¿sí? Y esa materia orgánica particulada son, lo que se ve ahí, eso es una fotografía con un microscopio electrónico, con un microscopio óptico, perdón. Esos son granos de arena. Y eso marroncito que más o menos se ve ahí es la POM, son pedacitos de plantas. Entonces en la medida que ustedes le den al suelo pedacitos de plantas, engordan esta caja. ¿Vale? Tienen que dar rastrojitos de planta, ahora vamos a ver qué. Pero son básicamente pedazos de planta, un cementerio de plantitas muertas que todavía no se descompusieron. Eso es una parte de la materia orgánica, pero la mayor parte de la materia orgánica es esta otra negra, que se ve ahí asociada a los minerales,
Y es una materia orgánica que son trozos o exudados, que ahora vamos a ver, de las plantas y de los microorganismos. ¿Tá? Principalmente de los microorganismos. ¿Qué significa eso? Que los microorganismos muertos comen eso y cuando se mueren forman ese tipo de materia orgánica. ¿Sí? Ese tipo de materia orgánica está protegida o se conserva en el suelo por las arcillas. Por eso cuando laboreamos y hacemos todo eso que todavía se hace en algunos lados, lo que hacemos es abrimos la arcilla y la ponemos así o rompemos eso y los microorganismos pueden entrar a descomponer todo eso. No era que rompíamos las moléculas grandes. Lo que hacemos es airear el suelo y poner lugares que estaban protegidos ahora desprotegidos y los microorganismos por eso se pueden descomponer la materia orgánica. ¿Tá? Lo otro es que ahí está Bob Esponja, para que se acuerden que esa materia orgánica es como una esponja, que puede estar llena en un suelo prístino, pongámosle así, esa esponja se puede llenar y ya no puede seguir aumentando, ¿sí? Porque todas las arcillas tienen sus lugarcitos llenos de materia orgánica y ya está, se llenó. Pero ustedes, la mayoría de ustedes, tienen en sus suelos 40% menos, 30, 50% menos de lo que podrían tener. ¿Qué tendríamos que hacer? Medir eso. Medir a ver cómo es el déficit de carbono, que se llama, o la brecha de carbono, pero ahora no la total, sino en cada fracción. Entonces volvemos al mismo esquema, vamos a tomar muestras de carbono en una situación de referencia y en el lote, pero ahora vamos a separar y analizar en un laboratorio, en vez de materia orgánica total, materia orgánica particulada y asociada a los minerales, o sea, la POM y la MAOM. En ese mismo sitio que veíamos antes, fíjense lo que nos da ahora, que en realidad la brecha, el bosque, tiene 20 toneladas de carbono en la particulada y 15 solamente en la asociada a los minerales, el bosque. En total tiene 35, que era lo que tenía antes. ¿Sí? Y la agricultura tiene 3,6 en la particulada y 8,9 toneladas de carbono en la asociada a los minerales. ¿Sí? La suma de eso da 12 o 13, que es lo mismo que da la materia orgánica total. Pero fíjense que ahora parece que la brecha no es igual para las dos fracciones. ¿Sí? La que más perdió este suelo es materia orgánica particulada, es la que de pedacitos de plantas. ¿Por qué? Porque es un suelo arenoso, muy arenoso, 80% de arena, que con el bosque de referencia tenía 20 toneladas ahí en la POM, o sea, mucha POM, que ahora fíjense que baja 3. Lo que se comió en esos 10 años básicamente es materia orgánica particulada. Entonces ahora, si yo miro este diagnóstico, digo, bueno, yo quiero recuperar materia orgánica acá, la que le tengo que poner muchas fichas es a la particulada. No tanto a la asociada a los minerales, también porque tengo 6 toneladas menos, pero tengo 16 en la otra. Entonces, ¿qué manejos puedo hacer yo para aumentar la particulada o qué manejos puedo hacer yo para aumentar la asociada a los minerales? Y ahora vamos a ver, y acá viene lo difícil, es que son manejos totalmente opuestos. Si yo quiero subir una materia orgánica tengo que hacer una cosa, si quiero subir otra materia orgánica tengo que hacer otra cosa. Entonces, si yo no la separo y no sé cuál es la que tengo la brecha más grande, no me sirve hacer cualquier manejo que aumente la materia orgánica. ¿Se entiende? Son manejos distintos que ahora vamos a ver cómo son. Pero entonces, esa es la brecha más o menos de carbono, las mismas 23 toneladas si sumamos las dos. Otra cosa interesante que se puede hacer acá, cuando hacemos este tipo de estimación, es agregarle cuánto es la brecha de nitrógeno. No solo de carbono, sino cuánto nitrógeno perdieron. Y hay una cosa que es bastante estable. La materia orgánica asociada a los minerales tiene una relación carbono-nitrógeno de 10, y la materia orgánica particulada en general alrededor de 15. Entonces, si yo divido esas toneladas de POM, de particulada, por 15, y divido las toneladas de carbono de MAOM por 10, me da los kilos de nitrógeno que hay en cada suelo, que eso es lo que vemos ahí. En la materia orgánica particulada hay 1000 kilos de nitrógeno, 2000 kilos de urea, son 1000 kilos de nitrógeno guardado en esa materia orgánica, y fíjense que la asociada a los minerales tiene más, 1500, por más que tiene menos carbono, tiene más nitrógeno porque la relación carbono-nitrógeno es más chiquita. ¿Sí? Y la agricultura, fíjense, tiene 180, perdió un montón, perdió casi 800 kilos de nitrógeno en 10 años de agricultura. Si sumo las dos, o si medio las brechas, me da 900 de brecha en un lado y 639 de brecha en el otro. Eso me da una pérdida de nitrógeno en 10 años de agricultura de 1600 kilos de nitrógeno, o sea, 3000 y pico kilos de urea. 3000 kilos de urea dividido 10 años me da 300 kilos por año de urea. ¿Sí? Ese lote perdió 300 kilos por año de caja de ahorro con la agricultura que hizo. Eso es lo que a veces se habla de costo oculto de la agricultura. Ahí tenés que sumarle que vos hiciste agricultura, pero estás sacando algo que tenías en la caja de ahorro, que eran 300 kilos de nitrógeno, que ustedes lo pueden valorizar, multiplican por lo que vale la urea, ¿sí? Y saben 300 kilos de urea cuánto
plata pierden o tienen que fijarse que si están ganando 100 y eso les sale 160, lo que están haciendo es sacando nitrógeno y vendiendo nitrógeno. Y que ese suelo, después de estos años, y por eso este productor nos llamó para que hiciéramos este análisis, bajan los rendimientos, baja el agua, baja todo, baja la captura de agua, básicamente se plancha. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Esto es otro campo distinto, son 3 lotes distintos en el campo como ejemplo para ver que cuando hacemos la brecha de carbono, tanto en la POM como en la MAOM, nos encontramos con lotes que le pasan cosas distintas. Al lote 1 acá tenía una brecha muy alta en las 2 materias orgánicas. O sea que a ese le falta 20 toneladas y le tengo que hacer mucho manejo, pero tengo que subir las 2. Pero el lote 2, fíjense, tiene una brecha muy chiquita en MAOM, o sea que evidentemente ese lote tiene una rotación distinta, es un suelo distinto también, pero perdió muy poco MAOM y perdió casi 3,5 toneladas de particulada. Entonces a ese lote mi manejo va a ser distinto, a ese lote lo que tengo que recuperar es particulada. Ahora vamos a ver cómo se recupera. Al de arriba le tengo que hacer las 2 cosas y el de abajo me pasa al revés. El de abajo lo que perdió mucho es asociado a los minerales. Entonces lo que tengo que hacer es un manejo distinto para recuperar la asociación a los minerales, pero también le tengo que dar un poco de particulada porque está 4 abajo, ¿sí? Entonces, este diagnóstico de brecha nos sirve para saber qué materia orgánica perdí y por lo tanto pensar en manejos para recuperarla. ¿Qué más aprendimos entonces de estas 2 fracciones y cómo recuperar cada una? Ya les adelanté un poco que funcionan muy distintos. Y lo primero que aprendimos y publicamos hace unos años es que las raíces son las más eficientes para formar materia orgánica y que las raíces principalmente forman particulada. Entonces, si yo quiero engordar un suelo con materia orgánica particulada, porque lo que me falta, lo que tengo que darle de comer es mucha raíz. ¿Cuándo le doy poca raíz? Cuando hago un solo cultivo al año y ese cultivo se llama soja. Es el peor escenario para darle de comer raíces. Hoy hablamos, y hablaba Manuel, el sorgo es otro cultivo distinto, tiene mucha producción de raíces. 3, 4, 5 veces más que una soja le va a dar de comer a ese suelo, va a formar particulada una rotación con sorgo. Las pasturas tienen mucha más raíz, ustedes saben, le están dando de comer raíces, están generando esa materia orgánica. Y esa materia orgánica particulada, después los bichitos se la comen y pasa a los minerales. Por lo tanto, con una eficiencia muy alta, si yo le doy de comer al suelo raíces, recupero materia orgánica. El problema que tenemos es que casi todos nuestros cultivos de grano producen muy poca materia orgánica. Y si hacemos un solo cultivo al año, materia orgánica en raíces, perdón, y hacemos un solo cultivo al año, le estamos dando una ración sola de raíces y poca. Entonces, ¿qué pasa? Se nos desploma la materia orgánica del suelo. Eso es una de las cosas que también aprendimos en esos años. El laboreo, y eso influye en perder, porque perdés rapidísimo carbono. Pero si vos dejas de laborear, no es que el carbono se te va para arriba, la materia orgánica se va para arriba de nuevo. Tenés que, además de dejar de laborear, darle de comer al suelo. ¿Y qué le gusta comer al suelo? Principalmente raíces. Una tonelada de raíz pasa a formar 500 kilos de materia orgánica, 50% de humificación. Una tonelada de biomasa aérea tiene solo 5% de humificación, solo 50 kilos de carbono. Entonces, la eficiencia es muy distinta. Poner cultivos con raíces es una de las formas más eficientes de recuperar carbono. Ese es el punto 2 que aprendimos. Punto 3, que ahora les voy a contar un poco más detalladamente. Cuando empezamos a mirar raíces, nos apareció esto de la rizodeposición. ¿Qué es la rizodeposición? La rizodeposición es todas las plantas tienen un mecanismo, que no se sabe muy bien por qué, de tirar para afuera comida, moléculas que les costaron con carbono de hacer la fotosíntesis y las escupen para afuera por las raíces. Hay varias teorías de por qué una planta hace eso. Básicamente una es estimular a los microorganismos para que tengan energía, ¿se acuerdan? Se pongan contentos, coman materia orgánica y le den nutrientes inorgánicos a la planta. Pero uno siempre pensaba, bueno, a una planta le cuesta hacer fotosíntesis, ¿cuánto tirará para afuera de rizodeposición? Si hace 100 de fotosíntesis, tirará 3%, 4%, no va a andar tirando carbono para afuera que le cuesta. Bueno, los números que estamos mirando son un poco distintos y empezamos a ver que tiran mucho para afuera. ¿Cuánto? Ahora les voy a contar cuánto de esos compuestos volátiles y pedacitos de raíces chiquitas empezamos a medir. Para eso hicimos un experimento en donde pintamos plantas de vicia y de avena, cultivos de servicio, los pintamos con urea, que tenía carbono 13, que es un isótopo de carbono, y nitrógeno 15, que es otro isótopo de carbono. ¿Qué nos habilita pintarlas con esos isótopos? Básicamente lo que tiene eso es un carbono que tiene un neutrón más. Ahí ya me fui lejísimo, ¿se acuerdan de los neutrones? Bueno, un neutrón más, eso lo hace ser un poquito más gordito, ese átomo de carbono. Y tenemos un equipo que puede medir cuántos carbono 13 hay o cuántos 12 hay.
Entonces, si nosotros pintábamos una planta ahí y la planta de eso que pintábamos lo absorbía, carbono y nitrógeno, absorbían un poco de carbono porque eso se volatiliza, hace fotosíntesis, y si la planta después lo tira para afuera, nosotros vamos, sacamos una muestra de suelo y vemos cuánto carbono 13 hay, el más gordito. Y entonces sabemos cuánto escupió la planta para afuera, de su propia fotosíntesis. ¿Ah? Y podemos cuantificar cuánto están tirando para afuera, que está ahí pintadito con rojo. Entonces después lo que hicimos, ahí estaban pintando Ana y Pablo las plantas, las pintamos de junio a septiembre, y en septiembre, el día que las vamos a matar, o sea que la planta todavía no se murió, estuvo creciendo todo ese tiempo, sacamos una muestra de suelo y vemos a ver cuánto escupió para afuera. Esto es el equivalente a cualquier vicia o cualquier pastura, cualquier cosa que ustedes siembren en una leguminosa, todavía no la mataron, el día que la van a matar, si es que la van a matar, cuánto tiró para afuera ahí, ¿sí? Eso es lo que llamamos la rizodeposición. Que es, entonces sacábamos la planta y lo medíamos. Y miren lo que nos dio. Esa torta está ahí, es como todo lo que produjo la planta, toda la fotosíntesis que hizo, esto es carbono. El 60% de toda su fotosíntesis estaba ¿dónde? En la biomasa aérea. ¿Sí? De todo el carbono que intercedió la planta, el 60% lo tenía la biomasa aérea. El 24% de su carbono estaba formando raíces en esa avena, es una avena. ¿Sí? Pero el día que la matamos había escupido para afuera 12% de su carbono que fue a la mahón, que estaba pegado a las arcillas, y 2,8% que fue a la POM. O sea que la rizodeposición, primera cosa importante, va principalmente a formar materia orgánica asociada a los minerales, que sospechábamos eso, ¿sí? Porque son exudados, cosas que escupen las plantas, que no son pedacitos grandes de plantas, sino que son chiquititos, entonces van a ir ahí. Pero lo otro que nos sorprendió es que si uno suma 12 más 2, le da casi 15%. O sea que una planta de toda su fotosíntesis tira para afuera, una planta de avena, tira para afuera mientras crece el 15% de toda su fotosíntesis. Hay que ver un trigo cuánto está tirando, un maíz cuánto tira, un sorgo cuánto le está tirando al suelo, porque eso es comida para el suelo que va a ir a formar un tipo de materia orgánica. Cuando ustedes no tienen cultivo, eso se apaga, por eso hay que estar con cultivos todo el tiempo. Porque la planta, mientras está creciendo, no solo cuando muere le da de comer al suelo, mientras crece le está tirando comida al suelo, un 15% de su fotosíntesis, una avena anual. ¿Qué pasó con la vicia? Fíjense, la vicia nos sorprendió un montón. 67% de todo su carbono, que era menos porque produce menos que una avena, estaba en biomasa aérea, más o menos parecido a la avena, ¿sí? Pero la vicia tenía solo 2,6 en raíces. Y eso lo vemos consistentemente en las leguminosas. Producen relativamente poca raíz. Tiene una partición tallo-raíz pequeña. Entonces, lo primero que uno dice es, esta leguminosa no me está aportando raíces. Pero cuando uno mide la rizodeposición, miren ese 29% ahí. Y de nuevo muy poquito el 0,8, que es lo que va a POM. ¿Qué quiere decir eso? Que el 30% de todo el carbono, 30% de todo el carbono que asimila una vicia, lo escupe para afuera mientras crece. O sea, está creciendo 30% más de lo que vemos. Porque eso lo tiró y quedó en el suelo. ¿En dónde? En la materia orgánica asociada a los minerales. O sea, les recupera, las leguminosas les recuperan esa caja. Mientras crecen. Es lo que hacen las pasturas con leguminosas. Están todo el tiempo recuperando esa caja. Y obviamente ese nitrógeno que tira, si lo plantás consociado, eso es nitrógeno lábil, que se va a descomponer una buena parte y va a ir a la mahón, pero parte se va a descomponer, y si se descompone, ¿quién lo va a tomar? Y la gramínea que está al lado. Porque la gramínea tira mucho menos carbono, pero si tira nitrógeno allá, ese carbono va con nitrógeno, como ahora vamos a ver, ¿sí? Entonces, primer mensaje, las leguminosas tienen muy poca raíz, pero tienen mucha rizodeposición. Esto es carbono. ¿Qué pasa con nitrógeno? Básicamente números parecidos. Esto es de todo el nitrógeno que absorbió la avena, el 68% estaba en la biomasa aérea, el 12% en raíces, fíjense que a raíces va menos nitrógeno que carbono, que era 24 del carbono iba, pero solo el 12, o sea que son raíces más carbonudas, como le decimos, y 18% a rizodeposición. Ahí tira bastante, pero eso es nitrógeno que la avena toma y lo vuelve a tirar. O sea, la avena está haciendo un trabajo de tomar nitrógeno en el suelo y tirarlo inorgánico y volver a tirarlo orgánico, como para darle de comer a los microorganismos, pero tira una parte importante. Y miren la vicia. Acá la torta de nitrógeno de la vicia, por más que tenía menos carbono, tiene mucho nitrógeno porque es fija, y lo que tira para afuera es casi un 40% de todo el nitrógeno que la planta tiene, lo tira para afuera.
Eso, un porcentaje grande de fijación biológica, o sea, mientras la leguminosa está creciendo, está tirando un montón de nitrógeno para afuera, que va al suelo o va a las plantas acompañantes. Por eso una avena, un centeno, al lado de una vicia siempre está más verde que lo que ustedes ven, que es porque la vicia le está pasando, o el trébol o el lotus, tiran esto para afuera. ¿Por qué una leguminosa tiraría el 40% de su nitrógeno para afuera cuando el nitrógeno es el principal limitante siempre para una planta? ¿Sí? Esa es la gran pregunta. Hay una hipótesis, que es esta que a mí me divierte, que es, ¿se acuerdan que las leguminosas hacían fijación biológica con unos simbiontes, con unas bacterias? Cuando la bacteria entra para dentro de la planta y forma esos nódulos que ustedes ven, la bacteria pierde la capacidad de reproducirse. Esa bacteria que está dentro de la planta puede fijar nitrógeno, pero no se puede reproducir. Entonces, es una muerte anunciada. Si las plantas hicieran eso, las bacterias hicieran eso siempre, la generación que viene no hay ninguna. Entonces, ¿qué hacen? Cuando están adentro, activan mecanismos para que la planta escupa nitrógeno para afuera y le dé de comer a sus amigas bacterias, o en realidad su misma población, sus hermanas bacterias, que con ese nitrógeno sí se pueden reproducir afuera de la planta. Entonces, lo que se piensa es que todas las plantas que hacen fijación biológica, las bacterias las obligan a tirar comida para afuera. Entonces, todas las leguminosas, la soja también, por ejemplo, van a estar escupiendo mucho nitrógeno para afuera, que va a estar formando materia orgánica o liberándose para el medio, para la planta acompañante. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto se traduce esto en kilos? Lo que hablábamos antes. Bueno, pero ¿cuántos kilos de carbono me aporta una avena por rizo de posición? Y ahí tenemos una avena de 4.000 kilos. A ver si puedo dominar esto. Una avena de 4.000 kilos de biomasa aérea, ¿sí? Que es lo que ustedes ven, tiene una avena de 4.000 kilos. En realidad en carbono está aportando vía biomasa aérea, vía raíces y vía rizo de posición, 3.600 kilos de carbono, o sea, el doble de biomasa, casi 8.000 kilos de biomasa. Cuando ustedes ven 4.000 arriba, la avena aportó mucho más. ¿Por qué? Porque aporta casi 500 kilos esa avena de rizo. Media tonelada de carbono le dio de comer al suelo mientras creció. Una avena de 8.000 kilos le da 1 tonelada de carbono al suelo. Es un montón. Piensen que habíamos perdido 20 toneladas, ¿no? Había lugares que tenían 4 toneladas menos. Una avena de cultivo de servicio le da de comer al suelo 1 tonelada de carbono. O sea que 4 o 5 años de avena podrían recuperar si eso se estabiliza, ¿no? Que ahora vamos a ver que no siempre es así. Y fíjense que le está devolviendo al suelo nitrógeno, pero es el suelo de nitrógeno que tomó. ¿Qué pasa con una vicia? Una vicia de 2.000 kilos, ahí le bajé una vicia de 2.000 kilos, que es media chotona, ¿no? Una vicia más o menos. En realidad está aportando 2.400 kilos de carbono total, porque tiene muy poquita raíz, casi todo es biomasa aérea, pero está aportando 700 kilos de rizo de posición, que eso no lo veíamos nunca. En todas nuestras estimaciones era biomasa aérea y raíces. Ahora sabemos que hay casi 1 tonelada de cosas que escupió la vicia para afuera. Está tirando mucho carbono afuera, por eso las leguminosas tienen ese efecto tan bueno en generar materia orgánica asociada a los minerales, porque tira mucho. Una vicia de 4.000 kilos tiró 1,5 toneladas de carbono al suelo, y eso fue directo a la Mahón. Después tenemos que ver si se estabiliza ahí o no, ¿sí? Pero la tiró y ahí en el suelo le van a pasar cosas. Pero es mucha comida. El mensaje principal es que la rizodeposición no es algo que podamos omitir. Son números que mueven la aguja de la biomasa aérea y de la biomasa subterránea. De hecho, una vicia tiene más rizodeposición que raíces, ¿sí? Muchas más. Bueno, y además, como tiene nitrógeno fijado del aire, fíjense que una vicia de 4.000 kilos, vamos a centrarnos en esta que está acá, de 4.000 kilos, que es una vicia bastante buena, pero ninguna locura, me dio esto de carbono, me dio esto de nitrógeno fijado del aire. Fíjense que me da, por el total, me da 250 kilos. Nunca escuchamos eso. Una vicia, siempre decimos que nos da 100 kilos de nitrógeno, 150 a reventar. Porque todas las estimaciones que hacemos las hacemos en función de su biomasa aérea y sus raíces. Pero lo que estamos midiendo acá, que de nuevo es un experimento, y ahora hay un par de experimentos nuevos en el mundo que dicen cosas parecidas, hay 103 kilos más, eso que ven acá abajo, de nitrógeno, que es fijado del aire, que la vicia lo tiró mientras creció. ¿Se entiende eso? O sea que mientras crece la vicia nos aporta casi 100 kilos más de N, 200 kilos de urea más al suelo. Y ahí empieza toda esa cosa que ustedes ven con las plantas acompañantes de la vicia, que están mucho mejor porque están tomando parte de ese nitrógeno. Entonces lo que pensamos es que toda la estimación de la cantidad de nitrógeno que fijan biológicamente las plantas, las leguminosas, está subestimada. Porque miramos biomasa aérea y raíces, nunca miramos rizodeposición porque es muy difícil medirla. ¿Tá? Pero es un número
100 en 258. Es un porcentaje importante, un 40% más o menos de rizodeposición, que hay que sumarle a ese nitrógeno. Bueno, entonces, en resumen, los cultivos de servicio forman materia orgánica durante su ciclo, no solo después que los matamos, sino durante ya están formando. La mayor parte de la rizodeposición, casi toda forma mahón, no forma POM, ¿sí? Un cultivo de vicia puede aportar un montón de kilos de carbono, entre media tonelada, 1,5 toneladas, depende de cuánto rinda. Y lo mismo, la avena y estos aportes de carbono y nitrógeno tenemos que ponerlos en la balanza. Eso con respecto a la rizodeposición. Entonces fíjense que las cosas nuevas que aprendimos son, 1, las raíces forman particulada y la particulada puede formar después minerales, asociados a los minerales. La rizodeposición, que es esta flechita de acá, forma principalmente asociada a los minerales, todo lo que hablamos recién. Y entonces cuando hicimos ese experimento dijimos, che, ¿y lo de arriba dónde va? La materia orgánica que dejamos en superficie, ese rastrojo, ¿qué materia orgánica forma? Y ahí armamos un experimentito nuevo que estamos por publicar ahora, en donde en este mismo experimento intercambiamos los rastrojos marcados. Fíjense que esa planta que estaba así, ahora la cruzamos. Entonces ahora vamos a poder ver la de arriba, que está pintada con isótopos, ¿se acuerdan? Cuando se descomponga, cuánto entra al suelo en los próximos 3 meses, de septiembre a diciembre. Si ahora sí matamos la planta, dejó de haber rizodeposición porque está muerta, se empieza a descomponer la planta y queremos saber de lo de arriba cuánto forma materia orgánica del suelo durante ese tiempo, ¿sí? Y ahí ven las macetas cómo se fue descomponiendo, entonces fue maceta. Si tienen que apostar, todo ese rastrojo en superficie que son pedacitos de plantas, ¿a dónde va? A la materia orgánica particulada, que eran pedacitos de plantas, o a la materia orgánica asociada a los minerales, que eran enzimas chiquititas. A la particulada. Es lo mismo que pensamos nosotros y es exactamente al revés de lo que dio. No les voy a mostrar los números porque no me da el tiempo, pero lo que le descubrimos es que todo el rastrojo que ustedes dejan en superficie, para entrar al suelo, para bajar, ¿quién se lo tiene que comer? Un microorganismo, o una vaca también. Pero un microorganismo, cuando se lo come el microorganismo, ¿qué hace? Le baja la relación carbono-nitrógeno y lo termina entrando al suelo como materia orgánica asociada a los minerales. Entonces, la conclusión es que si ustedes quieren generar materia orgánica particulada, que es una muy importante, y si tienen brecha en particulada, lo que tienen que hacer es producir raíces. En cambio, si tienen una brecha en materia orgánica asociada a los minerales, la otra, ahí producen raíces, está bueno, pero tienen que tener mucha rizodeposición, mucha leguminosa y mucha biomasa aérea, pero de baja CN. Porque cuanto más baja es la CN, o sea, cuanto más leguminosa es ese rastrojo aéreo, más materia orgánica asociada a los minerales forma. Entonces se nos arma esta cosa que yo les decía que es totalmente opuesto. Si ustedes quieren recuperar POM, tienen que tener cultivos muy raizudos y muy carbonudos, ¿sí? Sorgo, por ejemplo, centeno, gramínea, maíz. Maíz sí tiene mucha raíz. El maíz de baja densidad puede rendir bien, puede bancársela, pero produce muy poquitita raíz. El maíz de alta densidad produce mucha más raíz. Yo siempre lo discuto esto con Madones. Sí, todo bien con los maíces de baja densidad, pero ustedes los caminan y tienen 3 comiditas para el suelo nada más. Por si tienen 10 plantas, 5 plantas por metro cuadrado, las raíces que le dan de comer al suelo ese año, después van a tener que recuperar eso, porque fue un año donde el suelo no comió, casi. Ustedes cosechan, pero el suelo no come, ¿no? En cambio, los años de pasturas, el suelo come un montón. Bueno, ¿qué pasa cuando ponemos todo esto junto? Y empezamos entonces a hablar de la calidad y de la cantidad que aportamos. Lo que les decía recién, cuando damos residuos de alta CN, o sea, maíz, centeno, gramíneas, carbonudas, en general lo que hacemos es construimos materia orgánica particulada, ¿tá? Sobre todo si esos cultivos de gramíneas tienen más raíces, tienen mucha raíz. En cambio, cuando damos leguminosas, residuos de baja CN, que además las leguminosas tienen poca raíz, en general lo que estamos viendo es que perdemos materia orgánica particulada. Si ustedes tienen una rotación soja, vicia, no van a formar POM nunca. Se les va a desplomar por más que le metan vicia por todos lados. Porque no tiene raíces para formar POM. Capaz que recuperan la mahón, la asociada a los minerales sí. ¿Ah? Entonces, el mensaje es ese, las gramíneas y raíces principalmente a POM, si yo quiero recuperar POM, las leguminosas principalmente para recuperar la mahón. Y obviamente, si quiero engordar todo el suelo, si quiero engordar toda la vaca, ¿qué le tengo que dar? Las dos cosas, gramínea y leguminosa, ¿no? Es lo que ustedes hacen para engordar una vaca. Y entonces todo eso termina en este nuevo modelo de la materia orgánica, en donde básicamente los que controlan la formación de la materia orgánica particulada, que es este plato amarillo que está acá,
o la asociada a los minerales, que es esta, son los microorganismos. ¿Por qué? Porque engordar un suelo, básicamente se trata de engordar microorganismos. Y engordar microorganismos es lo mismo que engordar una vaca, o muy parecido. Yo siempre digo que el bicho bolita, que es más grande, es mesofauna, come muy parecido a una vaca. Por eso cuando pastoreamos un cultivo de servicio, la vaca está haciendo el trabajo del bicho bolita. Se lleva muy pocos kilos de nitrógeno, respira una parte del carbono, ese se nos va, es cierto, pero vuelve un montón. Nada más que al ser más grande la vaca, concentra orina y heces, que ahí podemos discutir. Y el bicho bolita, en cambio, no concentra y distribuye mejor. Pero está haciendo un efecto muy parecido. ¿Sí? El bicho bolita es una vaca chiquita, es un descomponedor que también nos sirve, digamos, para formar materia orgánica. Pero la vaca también hace su rol en eso. Entonces, ¿qué pasa? Según a los microorganismos, esa bola azul, lo que les gusta comer, obviamente, como a todos, es comida fresca, ¿no? Si nos dan lo que está viejo en la heladera, estos dos platos de comida que son pom y mahom, no les gusta tanto, lo que les gusta es plantas frescas, todo eso. Cuanto más le demos de estas plantas frescas, más va a engordar ese suelo, y dependiendo de que le demos a más gramíneas, más carbonudas, va a ir más a la particulada, y si más leguminosas, va a formar más asociada a los minerales. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el esquemita. Entonces, si queremos construir materia orgánica de un suelo, engordar un suelo de alguna manera, 6 cosas importantes que salen a partir de esto, ¿sí? 6 puntos importantes. Primero, producir más raíces. Y en eso estamos en pañales, por no decir otra cosa, porque nadie de ustedes sabe cuántas raíces producen, ¿no? Saben cuánto rinde esa soja, pero cuántos kilos de raíz produjo, no. Lo mismo con el maíz. Esto cambia mucho con la densidad, cambia con la especie. Cuanto más perenne la especie, más partición a raíces tiene. Cuanto más anual, menos. Cuanto más leguminosa, menos raíces. Cuanto más gramínea, más raíces. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta, bueno, si yo meto una pastura con leguminosas, tengo más raíces porque son leguminosas, pero la pastura que da más raíces es la que tiene gramínea. Para la particulada, ¿sí? Pero no para asociar los minerales, ahí preciso la leguminosa. Entonces, primero empezar a medir raíces, a rotar cultivos con distintas cantidades de raíces. Si tengo 2 híbridos de girasol, no sé, Nacho por ahí, ¿cuánto producen tus híbridos de girasol de raíces? No sabemos. ¿Cuánto de esos de maíz nuevo? Capaz que arriba andan igual que los otros en el ranking, pero abajo, si produce 2 toneladas más de raíz, que puede pasar, ¿eh? Un híbrido, nosotros hemos medido maíces y sojas, maíces que producen 2 toneladas abajo y un maíz que produce 3,5 toneladas de raíces. Es el doble. Eso es una comida y rinden lo mismo. O a veces cambiando la densidad también cambia la cantidad de raíces que le damos de comer al suelo. Eso es algo que nunca ustedes toman una decisión con eso. Bueno, capaz que en algún momento, si yo quiero recuperar esa caja o recuperar suelos muy hechos pelotas, tengo que empezar a pensar cuánta raíz le estoy dando de comer a ese suelo, ¿sí? O cómo puedo hacer para darle más comida. Más raíces, más biomasa total. Cuanto más rindan sus cultivos y cuanto más rastrojo dejen, más comida va a ir para el suelo. Obviamente que si yo el rastrojo me lo como con la vaca o el rastrojo lo cosecho y me lo llevo a otro lado, no sirve. Tengo que darle de comer al suelo raíces, rizo de posición y biomasa aérea, ¿sí? Pero, y eso lo vamos a discutir después, ojo con producir mucho, sobre todo con cultivo de servicio, porque aparece el problemita del agua. Cuanto más biomasa produzco, más agua consumo. Entonces ahora vamos a discutir un poco eso. Nutrición diversificada, lo que hablábamos recién, no sirve darle de comer al suelo una cosa todo el tiempo. Si le damos leguminosa, 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 no va a engordar ese suelo. Si le damos gramínea, 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 como a veces veo, maíz, centeno, no, estoy haciendo cultivo de servicio, maíz, centeno, te falta nitrógeno, te falta una leguminosa, nunca vas a poder generar materia orgánica asociada a los minerales, ¿sí? Pero bueno, si tenés un diagnóstico que no tenés problema en la asociación a los minerales y sí en la particulada, bueno, capaz que tu rotación tiene que ser bien carbonuda, con muchas gramíneas, ¿sí? Pero son distintas las rotaciones en función del diagnóstico de brecha de carbono que ustedes tienen, ¿sí? Lo mismo las pasturas polifíticas. Tendemos a hacer pasturas monoespecíficas, siempre una, 2 especies. Bueno, toda la ecología, todos los libros de ecología dicen que cuanto más diversos son los sistemas, más estables son, más comida distinta le dan al suelo, más engorda la vaca, más engorda el suelo, ¿sí? Si le damos una sola cosa, es como nosotros todo el año comiendo lechuga. No la vamos a pasar bien. Todo el año comiendo asado podemos discutir, pero todo el año comiendo lechuga, no. Si metemos lechuga con asado, un tomate, una tarta cada tanto, estamos mejor. Bueno, el suelo es lo mismo, la vaca es lo mismo. Entonces, piensen en esa dieta del suelo. En algún momento esa dieta del suelo, si queremos recuperar el suelo, tenemos que pensar que le estamos dando de comer. Bueno,
Además de la diversidad, también tengo que balancear sobre todo la relación carbono-nitrógeno, por lo que hablamos recién, ¿sí? O sea, yo tengo que darle diversidad de comida, pero no le puedo dar 7 leguminosas distintas. No tiene, estoy dándole diversidad, pero es más o menos, es desbalanceada esa nutrición. Entonces ahí empieza la nutrición balanceada, que combinar leguminosas con gramíneas, con el Tilash radix, por ejemplo, con otras especies que balanceen eso, ¿sí? 5. Reponer nutrientes. Eso es lo primero que vimos. Por más que ustedes hagan un montón de cosas de esto, si tienen agricultura extractiva en nutrientes y flechas amarillas grandes y no reponen, están en el horno, no hay nada que puedan hacer, van a perder carbono siempre. Si quieren engordar el suelo, le tienen que dar de comer nitrógeno, fósforo, potasio al suelo. Y lo otro es evitar las flechas rojas. Una cosa que pasa, que es bien distinta también entre la agricultura y la ganadería, es que la ganadería, además de tener flechas amarillas, o sea, extraer poco nitrógeno, achica mucho las flechas rojas. O sea, tiene pocas pérdidas de nutrientes. ¿Por qué? Porque tiene muchas raíces todo el tiempo, todo el año. La agricultura de especies anuales, soja, maíz, girasol, es la campeona en tener flechas rojas. Entonces, fíjense que en la agricultura tenemos dos problemas. No solo extraemos mucho, que en realidad no es un problema, queremos cosechar mucho, pero sí tenemos el problema de que como tenemos un cultivo en el año y se está descomponiendo en un lugar, en un momento que nadie toma, y después está creciendo en un momento que nadie se descompone, los ciclos se desincronizan y lo que tenemos es muchas pérdidas por lixiviación y por volatilización, sobre todo de nitrógeno, ¿tá? Entonces, si quieren evitar pérdidas, lo que tienen que es sincronizar. Se está muriendo un cultivo y ya empieza a crecer otro, ¿tá? Si dejamos barbechos largos, es un problema. ¿Por qué dejamos barbechos largos? Por el agua. Entonces ahora vamos a discutir 2 segunditos el agua, si me dejan. El gran problema de los cultivos de servicio mal hechos, el agua, que estamos discutiendo además después de 3 años de seca importante. La clave para hacer un cultivo de servicio, darle de comer al suelo, es pensarlo, lo que llamamos pensarlo al revés. ¿Qué significa pensarlo al revés? Empezar a pensarlo de atrás para adelante. ¿Por qué? Empezar a pensarlo a qué cultivo voy a sembrar. ¿Por qué? Por este gráfico. Este gráfico es el resumen de 6 años de la red de cultivo de servicio de APRESID, que muestra cuál es el uso consultivo de los barbechos a la izquierda, de agua, y cuál es el uso consultivo de los cultivos de servicio. El uso consultivo es una medida de cuánta agua usaron, ¿sí? Es lo que había en el suelo, más lo que llovió, menos lo que quedó en el suelo después. O sea, cuánta agua de alguna manera pasó por ese cultivo de servicio o pasó por ese barbecho. Lo primero que me llama la atención, no sé si a ustedes les llama la atención lo mismo, es que en promedio, para la Argentina, para estos datos, los barbechos largos consumen 200 milímetros de agua. O sea, un barbecho largo tiene un uso del agua, no es que el agua se almacena toda, sino que pierde 200 milímetros. Y un cultivo de servicio, o los cultivos de servicio en promedio, están 50 milímetros arriba. Con toda esa dispersión, hay barbechos que consumieron casi 400 milímetros, obviamente años que llueve mucho, y barbechos que casi no consumieron nada o negativo, que ahí hay que ver qué pasó, si subió agua de la napa o qué en eso, ¿sí? Pero básicamente tenemos esa diferencia de 40 a 50 milímetros, pero el barbecho largo consume 200 milímetros de agua. Según la región, 200, 300 milímetros. O sea, cuando ustedes dejan un barbecho largo, dejan de usar 200 milímetros de agua, ¿sí? En promedio, y acá están los 3 años de seca. Entonces, tenemos que tener cuidado con esos 40 milímetros de más porque nos pueden pasar una factura grande. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pensando el cultivo de servicio al revés. ¿Qué es lo primero que tengo que entender yo? La duración del barbechito, ese periodo que viene después del cultivo de servicio al cultivo de renta, y me tengo que parar al revés. Lo primero que tengo que saber es a dónde voy. Voy a un maíz tardío, voy a un maíz temprano, voy a una soja, un girasol. Después que defino mi fecha de siembra del cultivo siguiente, recién ahí puedo estimar mi duración del barbechito. Yo no puedo escatimar nunca en la duración del barbechito. El barbechito tiene que durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Depende de cuánto te llueva en tu lote y el tamaño de la batea que tengas, ¿sí? Pero eso ustedes tienen series de lluvia que pueden decir, bueno, yo quiero que en este periodo me lluevan 200 milímetros porque es todo lo que recarga el suelo. Bueno, ¿cuánto preciso? 1 semana, 10 días, 1 mes, con una probabilidad del 90%, preciso 2 meses. En promedio me da más o menos 1 mes y medio, 2 meses en Argentina. No puede haber barbechitos más cortos de eso, salvo que tengas napa. Entonces la gente que dice, sí, hice un cultivo de servicio de centeno y hice planting green después, ¿no? Claro, seguro, es muy probable que te des un palo con el cultivo que viene, pues te tomas el agua. Entonces,
a rajatabla hay que respetar esa duración del barbechito que uno estima. Y esa estimación la puede hacer educadamente con series de lluvia, ¿sí? Entonces ahí yo sé que tengo que matar acá, en este momento, y si este momento, para que se me recargue, es largo y es julio, tengo que matar en julio. No puedo, este año viene un poquito mejor, me llevas a septiembre. No, porque ahí van a tener un problema. Porque preciso ese tiempo de recarga. El cultivo de servicio mal hecho no respeta la recarga del barbechito. Lo que también tenemos un montón de datos es que en ese periodo, como tuviste un cultivo de servicio, tu recarga es mucho más eficiente que un barbecho largo. ¿Qué quiere decir eso? Que si te llueven 100 milímetros, probablemente te entren 80 durante el barbechito, en cambio en el barbecho largo, te llueven 100, capaz que te entran 40 o 60. O sea que ahí también hay un plus de eficiencia que seguramente ustedes lo vieron. Pero hay que ser muy estrictos con eso. O sea, el punto 2 más importante de los cultivos de servicio bien hechos es respetar el barbechito. El punto 3 es el tema del ACN. Yo no puedo hacer un cultivo de centeno con una ACN muy alta para ir a un maíz. Es obvio, pero mucha gente lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque hay movilización y el maíz le falta nitrógeno. Entonces, si voy a maíz, casi seguro que tengo que ir con leguminosas antes. Si quiero que mi cultivo de renta le vaya bien, que es lo primero que quiero. Después quiero generar materia orgánica, después quiero combatir malezas, todo. Pero primero quiero que el cultivo de renta le vaya bien. Bueno, lo otro es cómo lo voy a terminar. Eso es importante porque si voy a rolar, tiene que estar en cierta etapa fenológica. Vieron que lo voy pensando de allá para acá, al revés. ¿Sí? Si lo voy a matar con un herbicida, eso no me molesta tanto. Pero, ¿por qué es importante? Porque tengo que llegar a la fecha de quemado que yo estimé con el agua, con cierta etapa fenológica de ese cultivo. Pero lo sigo pensando para acá y en función del agua. Recién después de eso, digo, bueno, ¿cuán temprano lo puedo sembrar? Y ahí sí aparece, en los cultivos de servicio nunca hay recetas de torta, eso lo decimos siempre, pero acá hay como un principio. Cuanto antes siembren, mejor. Porque siempre el agua de otoño es la que sobra. Entonces, cuanto antes pueda sembrar, mejor, y por eso es que venimos investigando en siembras precosecha, al voleo, todo lo antes posible, para lograr que el cultivo de servicio ya arranque fuerte acá, que fíjense que estas hojas se están entregando, y está entregando mucho nitrógeno, porque es leguminosa y se está descomponiendo, y tuvo rizodeposición, y ahora tiene biomasa aérea que se descompone, y si no hay nadie creciendo acá, en este periodo, todo ese nitrógeno se va a perder por flechas rojas. Entonces yo tengo que tratar de meter mi cultivo de servicio lo antes posible. Y entonces voy a crecer, pero voy a respetar a rajatabla el momento de matarlo, porque si no, el agua me doy un palo. Entonces el punto 5 es sembrar generalmente lo antes posible. Recién después elijo los servicios que quiero. Quiero darle de comer al suelo, combatir malezas, descompactar, fijar nitrógeno, darle nitrógeno al maíz que sigue. En función de eso que yo quiero, el servicio que busco, es que defino las especies, pero ya definí mi ventana y sé que el 3 de julio lo tengo que matar si preciso 3 meses de barbechito. No lo voy a seguir. Ahí empiezo a seleccionar las especies y hay otra máxima, es que en general mezclar especies es mejor que cultivos monoespecíficos de servicio. En general no es bueno una vicia sola, un centeno solo, un regrá solo, un triticale solo, una colza solo, un raíz solo, sino que la mezcla en general es lo que da más servicios. Entonces, esa diversidad que no tenemos en los cultivos de renta, tenemos que tratar de meterla acá. ¿Cuáles? Con varias especies que nos den esos servicios que queremos. Pero siempre respetando la ventana. Y el último punto es que está bien, yo hice todo eso en los papeles, está perfecto, pero después siempre la realidad, ¿no? La expectativa versus realidad siempre es distinta. Dicen que va a llover esto, llueve lo otro, dicen que vaya... Entonces lo importante después es monitorear. Si yo calculé que tenía un barbechito de un mes, pero viene un año súper seco, veo que el suelo está seco, maten antes, porque le dan más posibilidad de recarga a ese suelo. El problema de los cultivos de servicio mal hechos es el agua, ustedes lo saben, eso es lo que nos ha pegado fuerte y disminuido el área de cultivo de servicio en los últimos 3 años. Pero yo insisto en que el agua de otoño, esos 200 milímetros siguen sobrando. Y con 200 milímetros uno produce 2.000 kilos de vicia. O produce 4.000 kilos de avena. Esa agua se les está yendo. Lo que pasa es que hay que ponerlo en el lugar adecuado y matarlo en el momento adecuado para que tengamos la recarga de primavera o invierno, sobre todo primavera adecuada. Si no respetamos eso, los cultivos de servicio son un problema. ¿Sí? Entonces es muy importante ir monitoreando y adelantar la quemada, nunca atrasarla. ¿Sí? Bueno, y no les conté nada, pero hay toda una... Esto es siempre pensado para cultivos de verano. Estamos investigando acá bastante en la zona con compañía molinera, cultivos de servicio de verano.
parafina y entrefina. Y ahí aparecen un montón de especies y otras cosas distintas. El mismo concepto del barbechito, pero aparece crotalaria, caupí, mijo, sorgo, especies que crecen en enero, febrero, te fijan nitrógeno, te dan un servicio para tu trigo que viene, ¿sí? Y de nuevo hay que respetar el barbechito, todo lo que ya sabemos, pero no les voy a contar nada hoy, pero se las dejo que tenemos información para la próxima. Bueno, entonces último, para terminar, los mensajes. La materia orgánica del suelo está formada por POM y MAOM, son dos cosas bien distintas, se manejan distintas. Estaría bueno que las midan como brechas para poder diagnosticar qué tienen que hacer. Las raíces forman principalmente particuladas y la rizodeposición forma asociada a los minerales. Esas dos, raíces y rizodeposición, son muy eficientes para darle de comer al suelo. La biomasa aérea, en cambio, es muy poco eficiente. Cuanto más arriba dejemos, no va a entrar solo el 5% y va a ir toda a la asociada a los minerales, ¿sí? Lo que está gobernando es ese modelo de cafetería que hablábamos ahí, con los microorganismos decidiendo qué comen, y eso es lo que genera materia orgánica. Tenemos que empezar a medir estas dos cajas y la brecha. No es muy difícil, es un análisis relativamente sencillo que pueden hacer. A medida que tengamos más lugares de referencia, pueden dejar de medir esos lugares y comparar los lotes con lugares de referencia, incluso de los vecinos o lo que sea, para saber qué brecha tengo. Y bueno, esto de pensar los servicios ecosistémicos para esa rotación. Pero hay que empezar de atrás para adelante. Y es muy importante respetar el barbechito para la recarga de agua, ¿sí? Y por último, la vieja y querida pastura y la rotación con pasturas es una de las mejores formas de engordar suelos. Por suerte ustedes lo siguen haciendo. En otros lados ya se olvidaron. Traten de mantener eso porque es una de las mejores formas de conservar la materia orgánica. No, pero además, como bueno, si, y como eso es todo. se Muchas cuida, gracias. porque